Bien, muy buenas noches a todos, a todas las personas que nos acompañan en esta noche de 8 de abril, en este que es el seminario permanente del proyecto Geoparque Seantunich, aquí en la Riviera Maya. Mi nombre es Cristóbal Carrión, promotor, coordinador de este que es el proyecto Geoparque Seantunich. Y bueno, pues agradecemos mucho que nos estén acompañando. También agradecemos mucho a personas que nos están apoyando, que son parte de este proyecto patrimonial, el Geoparque Cian Tunich, proyecto Geoparque Cian Tunich. Estamos aquí con Roberto Rojo, que es director de Patrimonio Geológico del proyecto. Nos acompaña también Carlos Alberto, también que pues es parte del equipo geológico, Miguel Rodríguez, y muchísimas gracias también a Fernanda. Gracias por acompañarnos. Gracias también a todas aquellas personas que también forman parte de este proyecto Geoparque Seantunich y que nos acompañan del otro lado de la pantalla. En esta tarde, en esta ocasión, pues tenemos a un invitado especial, el doctor Juan Carlos Mora, quien nos va a ofrecer igual una plática muy interesante sobre el agua aquí en la región del Geoparque, el proyecto Geoparque Siantunich. Y bueno, antes de darle la palabra, déjenme platicarles un poquito acerca de su semblanza. El doctor Juan Carlos Mora Chaparro es responsable científico del Geoparque Comarca Minera, Geoparque UNESCO, Geoparque Mundial UNESCO Comarca Minera. Él es investigador responsable científico de geoeducación y capacitación. Es responsable de acuerdos de colaboración entre autoridades locales, institucionales educativas y geositios. Además, también es encargado de la difusión de información científica en ese geoparque y responsable de la implementación de manejo sustentable en la región. Y bueno, pues estamos muy contentos también nosotros de tenerlo aquí, porque pues también es un apoyo, un baluarte, pues nos está apoyando, asesorando en gran medida con pues este proyecto, este gran proyecto Geoparque Cian Tunich aquí en la Riviera Maya. Pues muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Y bueno, pues esperamos eh, pues que nos aportes mucho acerca de la temática del agua, el agua en la región del proyecto Geoparque Siantunich. Y bueno, ya lo saben, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, a través de la caja de comentarios, pueden dejar su comentario, sus preguntas en Facebook. Pues bien, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos. Adelante, les cedo la palabra. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, lo que vamos a tratar de hablar hoy es de una forma muy sencilla, espero que así sea, muy práctica, es tratar de entender el agua que hay en la región del proyecto Geoparque Siantunich, ¿sí? ¿Cómo vamos a abordar este tema? Primero vamos a abordar hablando un poco del agua y vamos a enfocarnos a su origen y luego su uso y su contaminación. Y al final me gustaría que hiciéramos un diálogo con algunas propuestas que les voy a hacer. ¿Qué puedes hacer para disminuir la contaminación? ¿Cómo voy a abarcar este tema? Lo voy a abarcar haciendo la relación que hay en lugares montañosos y cómo se origina el agua y lugares de plataforma continental, de plataforma calcárea, como es la plataforma de Yucatán, donde se encuentra el proyecto Siantunich. Más o menos estos son los temas que vamos a tratar de ver en toda la plática del día de hoy, ¿sí? ¿Y qué está sucediendo en la actualidad? En la actualidad ya tenemos un cambio climático.
El cambio climático lo que nos dice es que ya no es lo mismo que había antes, cómo se manifestaba el clima anteriormente, a cómo se manifiesta en la actualidad. En la actualidad vamos a tener condiciones extremas de lluvia o condiciones extremas de calor. Así va a ser. Ese es el cambio climático. Ya no va a haber la forma en que se manifestaba. Ahora van a ser más extremos. Pero desafortunadamente el agua, ¿sí? Es un recurso que se agota. ¿Pero por qué se agota el agua? Uno, porque hay mucho uso de esta agua por el desarrollo y el crecimiento de la población. También es porque ya no hay agua que se filtra en el subsuelo. Ya no se está filtrando el agua para recargar acuíferos y manantiales. Algo está sucediendo. Otra de los fenómenos que afectan el agua es la contaminación. Y principalmente si hay un cambio climático, es decir, hay extremos de lluvia, pero no hay filtración en el subsuelo, ¿qué ocurre? Hay más agua que escurre y hay más daños a la población. Es decir, algo estamos haciendo mal que estamos evidenciando falta en el cuidado y la conservación de nuestro medio ambiente y sobre todo del agua. Vamos a tratar de entender un poco el origen del agua. ¿Qué es lo que tenemos con el origen del agua? Lo que están viendo ustedes es una animación donde se ve el ciclo del agua. ¿Cuál es el ciclo del agua? Hay un agua que se precipita en el terreno, parte del agua escurre y llega a las zonas de acumulación de aguas superficiales, que pueden ser lagos, lagunas, ¿sí? O puede llegar al mar o al río. Pero también hay una parte del agua que se filtra y el agua que se filtra llega a recargar lo que son los mantos acuíferos o las aguas en el subsuelo y también los manantiales. Esta agua que queda en la superficie se evapora y luego se forman las nubes, vuelve a llover y este es el ciclo del agua. Digamos, en cierta forma, esta es parte de cómo el agua se comporta en nuestro sistema Tierra. Para poder entender este fenómeno existen lo que se les llaman las cuencas hidrológicas naturales. Si lo vemos de esta forma, ¿sí? Eh, vamos a ver que una cuenca hidrológica natural es, está constituida por las partes más altas de la cuenca, a esta zona más alta, a esta línea que conforma la parte más alta de la cuenca se le llama parteagua. ¿Por qué se le llama parteaguas? Porque el agua que llueve, una parte cae, va por la superficie del terreno, por los afluentes, hasta un río principal. La otra agua de la lluvia cae del otro lado y va hacia a otra microcuenca, por eso se le llama parteaguas. Después, toda el agua que cae aquí adentro es el agua de la cuenca natural. Y todas tienen un río principal y llegan a un depósito o pueden llegar al mar. Si nosotros lo vemos de esa forma, así es como llega el agua al río principal. Si hacemos un corte de las partes altas en ambos lados del río principal, vamos a tener que aquí hay un parteaguas, aquí está el otro parteaguas, y esta es la zona de pendiente que baja en el terreno hasta el río principal. ¿Qué sucede con el agua que llueve en esta zona? Vean que hay vegetación. Lo importante en la zona para que exista agua que escurre y agua que se filtra, tiene que haber vegetación. Y entonces tenemos el agua que se filtra, va a salir en algunos lugares más bajos, como manantiales. Pero también hay otra agua que se filtra en la zona y va a recargar acuíferos someros o puede recargar acuíferos profundos. Así es como se distribuye el agua en
las zonas. Aquí estamos hablando de zonas con elevaciones como cerros, ¿sí? O también se conocen como montañas, ¿sí? En, normalmente alrededor o a los lados de los ríos se forman áreas planas que se les llaman valles aluviales, pero ¿por qué se forman zonas planas? Porque cuando hay un exceso de agua que corre en el río principal y se desborda hacia las partes laterales, deposita sedimentos y después vuelve a tomar su nivel y esos sedimentos se conforman zonas planas, por eso se les llaman valles aluviales. Si tratamos de entender qué son los acuíferos, veríamos que los acuíferos son como si fuera una esponja, es decir, las rocas se comportan como una esponja donde los huequitos que hay en la esponja o las vesículas o los poros se van a llenar con agua y eso es lo que conforma lo que son los acuíferos, es decir, el agua que se encuentra en los poros de las rocas en el subsuelo. Si vemos esta animación, veríamos cómo es que el agua llueve, se va filtrando por el terreno y al filtrarse por el terreno llega a una zona impermeable donde empieza a acumularse y entonces vamos a tener una zona saturada con agua, ¿sí? El agua está entre los granos o en los poros de la roca y en este caso, esta zona sería una zona en que en sus poros tenemos aire y agua, pero principalmente aire. Es una zona saturada con agua y una zona saturada con aire. Así serían el principio de los acuíferos o de las aguas subterráneas. ¿Qué tenemos en el proyecto Siantunich? Tenemos una plataforma de rocas calizas para poder entender la zona. Tenemos que saber que las rocas calizas son formadas principalmente por la precipitación del carbonato de calcio que se genera al evaporarse el agua. Entonces se va acumulando ese carbonato de calcio y la acumulación del carbonato del calcio provoca un aumento, ¿sí? Por irse acumulando más, va aumentando, hay una presión, se compacta y cuando este proceso sucede, hay un proceso que se llama cementación. Se cementa y se litifica, es decir, se forman las rocas calizas ricas en un mineral que se llama calcita. Digamos, son rocas de origen químico, es decir, por precipitación de carbonato de calcio. Ese es el origen de las rocas calizas. La plataforma de Yucatán son rocas calcáreas, marinas, ¿sí? Es decir, rocas que tuvieron su origen por precipitación del carbonato del calcio del agua marina y que se acumuló junto con sedimentos y organismos durante millones de años. Imagínense esta precipitación del carbonato durante muchos años, se hacen grandes espesores de este material, que son los espesores de la península de Yucatán, que llegan a ser hasta 2000 metros de espesor, de altura, digamos. Y entonces, en estas rocas calizas, en la superficie de las rocas calizas que está en contacto con el agua, se forma el suelo. Y también hay un suelo muy somero, que puede ser entre 20 y 40 centímetros, que está sobre la roca caliza. Cuando tenemos rocas que se originan tanto por la precipitación del carbonato del calcio, pero también hay muchos fragmentos de conchas de animalitos que tomaban el agua y transformaban el carbonato del calcio interno en su caparazón o en su concha, y cuando estos mueren se depositan, y entonces al depositarse muchos juntos,
se llega a formar lo que se le llama la roca coquina, que son restos de fragmentos de conchas de moluscos de la zona. Y entonces tenemos calizas y coquinas principalmente. Y entonces, si yo les hiciera un dibujito más o menos, ¿cómo estaría? ¿Qué veríamos? Una plataforma muy grande de rocas calizas, y estas rocas calizas se encuentran con fracturamiento por natural o fallas asociadas a eventos de tectonismo durante la formación de la misma península que provoca su levantamiento. Y entonces tendríamos una gran plataforma de rocas calizas con algunas variaciones en su morfología, algunos bajos, algunos pequeños altos, ¿sí? Y el origen de la zona, ¿qué significa? Que hay lluvia en estos lugares. ¿Qué sucede cuando comenzó a llover en toda esta plataforma o en toda esta región del proyecto Siantunich? Se acumula el agua en estas zonas, aquí, estas sirven para acumular el agua, y después se forma un suelo. El suelo que se forma sobre estas rocas calizas comienza a generar lo que se le llama la biosfera. Los pequeños organismos que inician en el suelo y que después van creciendo hasta desarrollarse una gran extensión de bosques, ¿sí? Fauna, suelos. Y entonces, así es el origen natural de la zona del proyecto Siantunich. Es decir, por millones de años prevaleció esta característica de lluvia, acumulación de agua, generación de grandes bosques o selvas. Con el paso del tiempo, y la acumulación de agua asociada a zonas de fallas o de fracturas empiezan a formarse lo que son dolinas. Después de las dolinas empieza a haber una filtración de agua en el subsuelo, empieza a diluirse las zonas del subsuelo y se empiezan a generar lo que serían las cavernas con la acumulación de agua asociadas a dolinas, que en este caso se les llaman también cenotes, ¿sí? Y entonces puede haber zonas que entras a un cenote y puedes viajar por la parte interior de las rocas del subsuelo para encontrar la zona. Pero también esta filtración de agua que se da en la zona puede, más bien llegó a formar acuíferos más profundos en la zona. Pero aquí una de las preguntas que existe es cómo se formaron esos cenotes y esas cavernas. Vamos a tratar de explicar. En este dibujito lo que trato de sacar es un fragmento de lo de arriba, donde están los árboles, está la superficie del terreno, están las fracturas y está la lluvia. En las zonas donde hay deformación bajos, se acumula el agua, ¿sí? El agua, al entrar en contacto con la roca caliza, ¿sí? Aquí vamos a verlo en este dibujito con más detalle. Aquí está la acumulación de agua en la superficie, aquí está el fracturamiento, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que en las zonas donde se acumula el agua, se forma caliche en mayor espesor, y en las zonas que están en contacto con la escorrentía del agua, también se forma caliche que con el paso del tiempo se forma un suelo calcáreo. Cuando se evapora el agua, se queda la precipitación de ese caliche, vuelve a llover, se vuelve a acumular y va creciendo, pero también va incrementándose la filtración de agua en la roca caliza a través de las fracturas. Posteriormente, va a filtrarse el agua, va creciéndose el ancho entre las fracturas y va creciendo la disolución en la parte inferior, va creciendo, se forman estalactitas y estalagmitas, ¿sí? Por la caída
se hace más grande el hueco, ¿sí? Sigue lloviendo, estamos hablando de millones de años, sigue lloviendo, se siguen formando hasta llegar a tener zonas con acumulación de agua superficial y zonas profundas con cavernas hasta que se conectan unas con otras, ¿sí? Y entonces, así es como se origina de forma natural lo que sería las cimas y los cenotes profundos y la abundante vegetación. Así estaría ya conformado, ¿sí? Lo que es el, la zona natural. Hasta aquí estamos hablando de todo el proceso natural para la conformación de los cenotes, las aguas de los cenotes, las cavernas, lo que serían los mantos acuíferos, que puede haber de diferentes a diferentes profundidades. Y entonces llegamos a identificar que durante ese tiempo se desarrolló el planeta en equilibrio y armonía. Es decir, estamos, si fuera un reloj de 24 horas, a las 23 horas con 58, 59 minutos, tendríamos un equilibrio natural. Pero después, ¿qué va a suceder? En este equilibrio natural empieza la aparición del hombre. ¿Qué sucede con la aparición del hombre? Cuando el hombre llega y ve este equilibrio natural, respetó el planeta y vivía en equilibrio y armonía. Era cuando se eran recolectores y cazadores nómadas. Es decir, ellos llegaban a un lugar, ¿sí? Tenían una mejor dieta porque aprovechaban todo lo que había alrededor, ya sea la caza, la pesca, la recolección, ¿sí? Eran muy activos, hacían mucho ejercicio porque corrían tras las presas, ¿sí? Y entonces había un menor crecimiento poblacional y cuando ellos veían que se iba a comenzar a agotar lo que serían los satisfactores de sus necesidades, migraban hacia otros lugares para que el lugar se volviera a recuperar, pero también por las condiciones ambientales. Entonces, había una conservación, respeto y cuidado del medio ambiente, también del crecimiento poblacional, ¿sí? Eh, ¿Qué sucedía en esta parte? Sucedía que no había fenómenos perturbadores que dañaban a la población. Si los había como sismos que siempre ocurrieron, erupciones volcánicas, pues ellos estaban siempre al pendiente y eran muy observadores del medio ambiente y trataban de que no les hiciera un daño. Sabían que no tenían que quedarse en un lugar por X motivo y tendrían que emigrar. Pero ¿qué sucede cuando el hombre se convierte en sedentario? Es decir, se queda en un lugar fijo, entonces ahí es donde comienza lo que es la transformación de una cuenca hidrológica natural. Recordemos, la cuenca hidrológica natural, hay una lluvia, hay una filtración de agua y hay una escurrentía. Y hay vegetación, ¿sí? La vegetación promueve y fomenta la filtración del agua y evita las grandes avenidas. ¿Por qué? Porque el agua va circulando de forma más tranquila por entre la misma vegetación. Y entonces cuando llega el hombre sedentario, hay una transformación a cambiar de una cuenca hidrológica natural, convertirla en una cuenca hidrográfica donde hay más agua que escurre, menos agua que se filtra. ¿Por qué digo esto? Porque asociado a sedentarismo, que es el desarrollo de la agricultura, el hombre se quedaba ahora ya en un lugar fijo y empezaba a explotar todo lo que había a su alrededor. Cortaba los árboles para construir sus viviendas, pues los hacían de madera, empezó a haber una deforestación. También empezó a cortar árboles para hacer zonas de cultivo, ¿sí?
transformó el hombre su actividad física para una actividad más sedentaria y más de agacharse para recolectar, de preparar la tierra, levantarse, cortar, ¿sí? Y empezó a haber problemas en el lugar. ¿Por qué? Porque la dieta estaba condicionada a lo que producían. Y entonces, como tenían que producir más, empezó a haber un crecimiento poblacional. Había ya menor actividad física y estaban expuestos a las manifestaciones del medio ambiente. Entonces, aquí ya es cuando vemos que empieza a transformarse, ¿sí? En este dibujito lo que trato de decirles es que ya cuando hay un crecimiento poblacional, empieza a haber deforestación en las zonas de alrededor. ¿Por qué hay deforestación en las zonas de alrededor? Una, porque van a necesitar terrenos, ¿sí? La otra es porque necesitan la materia de los árboles para las construcciones o para los muebles de las viviendas. Y entonces hay una tala alrededor de la zona de crecimiento. Estas son algunas imágenes de las talas que se producen, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando hay una tala? Vean esta animación, el agua cae en el árbol, cae más lentamente a la superficie del suelo, una parte del agua escurre, otra parte del agua se filtra y en la zona tenemos un equilibrio. Pero cuando hay una tala, ¿qué sucede? El agua cae directamente en el suelo, va a erosionar los suelos, va a haber más agua que escurre, menos agua que se filtra, y entonces vamos a tener problemas en las partes altas porque va a haber deslizamientos, ¿sí? Derrumbes, más agua que va a correr en el río e inundación. Así es un problema, y es un problema que está presentándose en la actualidad por el crecimiento y la tala de los árboles. Entonces, en esta transformación que estamos viendo, hay menos vegetación, hay más agua que escurre, menos agua que se filtra y los manantiales se agotan con con menor tiempo de duración de los mismos. ¿Por qué? Porque hay menos agua que se filtra, más agua que escurre. Los árboles son fundamentales por sus mismas raíces, que no solamente eh, retienen el suelo y conservan el suelo donde están, sino que también fomentan la filtración del agua en las zonas. Entonces, crece la población, desafortunadamente así es, eso lo vemos en todas las ciudades. Primero crece la población, después empieza a haber un crecimiento de la zona urbana, sin planificación, sin orden, ¿sí? Y entonces empieza a crecer sin control. Esta es una imagen de cómo podemos ver en una cuenca hidrográfica, es de la Ciudad de México, y vemos cómo se empezó a crecer alrededor del río y ahora ya hay muchas zonas que están en las zonas altas de la zona. ¿Qué sucede cuando el crecimiento se da en las zonas? Pues se pone carpeta asfáltica. Al ponerse carpeta asfáltica, quitarse los árboles, pues lo que sucede es que ya no hay filtración y hay más escurrentía. Al haber más escurrentía, pues todo lo que se coloque en los alrededores de la carpeta asfáltica, pues van a ser inundables o van a estar las calles como ríos turbulentos. ¿Por qué? Por la acumulación del agua que escurre y que corre por las calles. ¿Sí? Ahora lo vemos de esta forma, crecimiento, desafortunadamente así es, y crece la deforestación hacia las zonas altas. ¿Qué sucede en la región de Siantunich? Pues si nosotros regresamos a la última imagen que vimos en Siantunich, vemos que hay una gran cantidad de bosques, selva, vemos que había, bueno, hay cenotes, hay acumulaciones de lagos, aguas, ¿sí? Los cenotes están conectados por debajo con las cavernas. Si sigue lloviendo, pues la lluvia, o más bien siguió lloviendo, hay filtración de agua hasta llegar a los mantos acuíferos de la zona.
Y entonces en la zona hubo un crecimiento urbano, es decir, empieza a haber la construcción de viviendas o de grandes hoteles, ¿sí? Tala de árboles en la zona, y entonces empieza a haber una alteración del lugar. Si me regreso aquí, aquí había una parte de filtración, o sea, había más filtración de agua en la zona, menos escurrentía, y la que escurría se acumulaba en los lagos. ¿Por qué hay más filtración y menos escurrentía? Porque hay muy pocos ríos en la región. Quiere decir que al haber muy pocos ríos hay más filtración. Si hubiera muchos ríos, entonces quiere decir que hay más escorrentía y los ríos van formando su cauce conforme van avanzando y se van erosionando los lugares. Entonces, si nosotros lo vemos así, empieza el crecimiento urbano y entonces empieza la deforestación en la zona. Pero, ¿qué sucede en Siantunich? Pues lo que sucede es que si hay crecimiento urbano, ¿qué necesita la población que llega a vivir ahí o qué se necesita para el incremento de los turistas en la zona? Pues necesitan, uno de los principales es el agua. Y entonces se empieza a buscar el agua. Aquí puede haber zonas que haya manantiales, pero también el agua que va a haber en la zona se va a traer de los lagos que existan en la zona o de pozos que haya, que se perforaron. Y entonces este sería un dibujito de un pozo donde llega a sacar agua del primer manto acuífero que tiene. Esta agua la conduce por medio de tuberías hasta las construcciones, hasta su tinaco. De su tinaco ya lo usa. Y así es, tuberías que tienen que llegar a los tinacos de la casa, sacan el agua y lo llevan a los tinacos. ¿Qué sucede con los grandes hoteles? Los grandes hoteles sacan el agua del pozo, lo almacenan en lo que sería una cisterna y después por bombas la suben hasta la parte más alta para el uso de los lugares. Y así es en la zona. Y entonces, entre más va creciendo la zona, se tiene que deforestar más en este lugar y se pueden conservar algunas zonas como selvas, pero realmente la filtración del agua es mucho menor que lo que existía anteriormente. Ahora escurre y a algún lugar tiene que ir ese agua que escurre, ¿sí? La otra es que de esta forma llega el agua a tu casa y aquí viene la pregunta. Una vez que llegó a tu casa, la usas y ¿a dónde va el agua contaminada que sale de tu casa? Y entonces aquí, si tenemos en esta imagen, vemos que hay los pozos, vemos que hay las aguas, pero ahora hay aguas o drenajes, ¿sí? Para conducir esta agua. Aquí vemos, por ejemplo, una imagen de que muchas ocasiones el agua negra la llevan a las cavernas, a las cuevas, ¿sí? Acá se ve otra, o se lleva a una planta de tratamiento de aguas. Aquí es interesante tratar de ver a dónde va esa agua que sale de ese tratamiento de aguas negras. ¿A dónde va? ¿La tiran al mar? ¿La reutilizan? ¿O la inyectan al subsuelo? ¿Y hasta dónde la inyectan? Otra de las preguntas es, una vez que se trató el agua, ¿por qué no se reutiliza para las poblaciones? ¿Por qué no se reutiliza para abastecer de agua? No lo sabemos, no lo sé, pero muy probablemente no es calidad para ser reutilizada en las casas. Y entonces, si se inyecta a las zonas, uy, perdí, si se inyecta a las zonas profundas, acuérdense que hay una conexión entre estos por fracturas, que hay aguas que se filtran y que los alimentan. Entonces,
sería algo interesante de investigar a dónde van las aguas de la planta de tratamiento. Aquí hay un ejemplo de cómo de una casa sale un drenaje y va al drenaje, o cómo o en ocasiones se van las fosas sépticas. Se cree que con fosas sépticas o con baños que tienen fosa séptica se resuelve el problema. En realidad no se resuelve. Y entonces aquí les pongo este ejemplo como de un manantial puede utilizarse el agua, se almacena y llega a las casas. Pero los manantiales van a tener menos agua si hay una deforestación y va a llegar menos agua a las construcciones. Lo mismo sería de un acuífero. Si hay menos vegetación y hay menos filtración, menos recarga, va a haber menos agua disponible para que se conduzca hacia las viviendas. En las zonas, por ejemplo, la zona de la Ciudad de México, ¿sí? O en muchos otros lugares, el agua de los drenajes se va a los ríos. Los ríos se convirtieron en drenajes a cielo abierto. Y entonces ahora tenemos un grave problema en la región. ¿Por qué? Porque si una de las fuentes fundamentales de agua que había, ¿sí? Que era el agua superficial en los ríos o en los lagos o en las lagunas, ahora estas fuentes ya están contaminadas. Esa fuente se elimina. Otro de los problemas graves que existen en la región es que desafortunadamente el 90% de los residuos que se generan en una región termina en tiraderos a cielo abierto o rellenos sanitarios que generalmente no cumplen con la normatividad y son mal operados. Es decir, ¿a dónde se van? Todos los rellenos o tiraderos de basura se van a contaminar las aguas del subsuelo. Las fosas sépticas. Híjole, ese es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque una vez que se llenó la fosa séptica, ¿a dónde creen que van esos materiales? Si hubiera zonas de tratamiento de los residuos que se generan en las fosas sépticas, sería genial, pero no lo hay. Y entonces, ¿qué hacen? Lo sacan, ¿sí? Y lo llevan a tirar a las zonas que van a llegar a ríos, lagos y lagunas. Pero desafortunadamente, en la actualidad, ya no se hacen las fosas sépticas como se hacían anteriormente. Ahora, por ahorrarse dinero, se hace una mala construcción y ya no son impermeables, son permeables. Por lo tanto, se van a contaminar directamente las aguas de los manantiales que están y de las aguas subterráneas. En la actualidad ya hay lugares donde los manantiales salen con aguas, contaminación de aguas negras, pero también hay lugares donde las aguas termales salen con contaminación de aguas negras. Esto sería una fosa séptica ideal y esta es una fosa séptica actual, ¿sí? Esta está impermeable y esta está permeable en toda la zona. Desafortunadamente así es. ¿Por qué? Recuerden que hablamos que el crecimiento urbano se hace sin planeación, sin orden, sin regulación, y entonces hacen construcciones de tal forma que desaparecen todo porque se filtra, pero no saben que están contaminando. Y entonces aquí vemos cómo las fosas sépticas en una zona, aquí tiene su fosa séptica, se contamina y si hay poca filtración,
va a ir con la filtración y va a contaminar ya sea un manantial o va a contaminar el agua que va a estar en un río o en un acuífero. Y entonces tenemos que hay fuentes naturales de agua, que podrían ser manantiales, se puede acumular el agua en una presa o se puede sacar el agua en un pozo profundo. Después se conduce con una tubería y en el uso en el lugar, en el hogar, en el baño, ¿sí? En el lavatrastes, en, eh, en el lavatrastes hay una contaminación del agua y desafortunadamente se descargan como aguas contaminadas o aguas negras a los ríos. Y entonces los ríos pasan a ser drenajes a cielo abierto. ¿Por qué se origina esto? Porque en casa mezclamos aguas grises y aguas negras. Es decir, si nosotros tuviéramos más o menos en un baño, por descarga se lleva de 10 a 20 litros, ¿sí? En un lavatrastes, 40 a 60 litros por lavadora. Si nos bañamos, de 80 a 120 litros. Y para beber y cocinar, 6 litros. Si nosotros separáramos las aguas grises de las aguas negras, ¿cómo las separamos? Esta es una propuesta, ¿sí? Al lavarse en el lavamanos, ¿sí? Se pone un recipiente, el agua la recibes en este recipiente y después la viertes a tu jardín, ¿sí? O en el lavatrastes hay recipientes, recibes el agua, ¿sí? Y después la riegas a tu jardín y además usas jabón biodegradable. Limpiarla con servilletas, las grasas de los platos o de los sartenes y al bañarte usar jabón y shampoo biodegradables con muy poca agua y hay que almacenarla en una tina o en una cubeta y después llevarse al jardín. Y entonces, ¿qué se tiene que hacer? Y una de las cosas muy importantes en la zona de Siantunich es, si no hay una planta de tratamientos donde el agua que realmente salga eh, para ser reutilizada en las viviendas, ¿sí? Que no se inyecte en el subsuelo, pues lo mejor es no generar aguas. Y aquí es un llamado a todos, no generar aguas negras. ¿Sí? ¿Y cómo no generas aguas negras, que son las más contaminantes? A través de baños secos. Estos son los baños secos, ¿sí? Hay baños secos donde hay una taza donde se depositan líquidos. Aquí sería una cubeta. Vean qué fácil es un baño seco. Es una cubeta donde se depositan los sólidos y los líquidos al mismo tiempo y se cubren de tierra o acerrín. Así es, no hay más. Si tú la cubres con tierra, es más rápido que se convierta en abono. Si la cubres con acerrín de polvo, también lleva un poco más de tiempo, pero si la cubres con acerrín de hoja o el más grueso, lleva más tiempo. Los puedes usar acerrín, tierra o acerrín polvo o en tamaños más grandes. Esa sería la forma de un tipo de baños secos que también se les llama cacajón. No hay más, no hay más ciencia, simplemente es eso. Lo sacas, lo depositas en algún lugar, lo vas acumulando junto con tierra y después de un tiempo tienes abono. Hay otro tipo de baños secos donde la taza se separan los sólidos y los líquidos. Si separas el líquido, lo puedes almacenar en un recipiente y diluirlo en agua, y el otro serían todos los sólidos que están cubiertos con tierra o serrín. Aquí serían unas fotografías de cómo son estos baños secos donde hay separación del líquido y del sólido. No se generan lo que es gases, ni se generan tampoco insectos. ¿Por qué? Porque se cubre con tierra o acerrín. Vemos otra de las imágenes, se separa el sólido, se separa el líquido. El sólido lo puedes almacenar en una tina y el líquido lo puedes almacenar en un garrafón con una manguerita que le conectas aquí abajo, ¿sí?
Y después todo esto junto con lo que sale eh, de tu casa, con las verduras que picaste, lo que tienes de residuos orgánicos, lo puedes llevar a un compostador y en ese compostador, al agregarle agua, sacas lixiviado y no generas una gota de agua negra. Imagínense si cada uno de nosotros hiciera este proceso, cuánto bien le haríamos al medio ambiente, porque primero no generamos aguas negras y después generamos abono orgánico para nuestros terrenos, ¿sí? Y empezaremos a tener y a fomentar terrenos, suelos fértiles. Aquí hay una reflexión que quiero hacer. Aquí está toda la zona donde se contamina y cómo llega a los ríos y a los drenajes. ¿Qué preferimos? ¿Vamos a preferir seguir contaminando o vamos a preferir cambiar nuestra forma de actuar en disminuir la contaminación de las aguas, no generar aguas negras y tener nuestras aguas grises? Si lo empezamos por casa, nosotros en casa podríamos llegar a ayudar al medio ambiente, no generando y teniendo suelos más fértiles con nuestra formación de abono orgánico y lixiviados. Muchas gracias. Esta sería la presentación. Muy bien, muy interesante, doctor. La verdad es que pues esta información nos deja mucho que pensar aquí en la región, en donde pues prácticamente estamos sobre un sistema pues acuífero muy importante, el gran acuífero Maya, que pues requiere mucha atención debido a que es una de las regiones con más cantidad de agua subterránea en todo el país. Entonces, pues muy importante. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho, que nos están haciendo las personas que se han incorporado a la charla y vamos a leerlas, doctor. Aurora Casmen dice saludos desde el ombligo, desde nuestro hermoso territorio México. Gracias, doctor Juan Carlos Mora, por compartir este tema y permitirnos aprender más sobre el agua en la región de la península sureste. Guillermo Valderas dice presente, mm, agradeciendo tocar el tema desde Leona Vicario, allá en el Museo Tucultam, está en Maya, Tucultam. Lizaga Hernández. Bueno, por acá tenemos una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre baños secos y y fosas sépticas? Dicen. Sí, la diferencia es que un baño seco es eh, un baño en el que tú puedes recibir lo que generas y después transportarlo y depositarlo en otro lugar. Una fosa séptica es un hoyo que haces abajo y ahí se va acumulando y después lo puedes tapar, ¿sí? Lo importante para los dos, el baño seco y las fosas sépticas, es que no se mezclen lo que es la orina con lo sólido. Eso es lo más importante. Y que cada vez que se genera algo, taparlo con el lugar. La diferencia es eso, el baño seco lo puedes sacar y lo puedes llevar, o puedes tener un baño seco que tenga una fosa séptica, lo puedes combinar, claro que sí. ¿Sí? En nuestro caso, nosotros tenemos baño seco y todo lo que sale del baño seco junto con servilletas y junto con el papel sanitario lo llevamos a un compostador y generamos abono orgánico. La Muy fosa bien, séptica se queda ahí y después la tapas. ok. Por aquí Roberto Rojo tiene levantada la mano que quiere participar. Adelante, Roberto. Gracias, Cristóbal. Pues muchas gracias, doctor, por la presentación muy didáctica, me gustó mucho, muy importante y sobre todo
pues proponer estas ecotecnias donde podemos ayudar a cuidar el agua, a cuidar el ambiente, a cuidar pues toda la región. Y con respecto a la parte de la charla donde decías sobre qué pasa aquí si se inyecta el agua y a qué profundidad, bueno, nosotros teníamos ese conocimiento donde sabemos que aguas grises con un cierto grado de tratamiento se están inyectando a 70 metros de profundidad en el acuífero aquí. Asumíamos que eso no estaba bien porque a 70 metros tenemos agua salada y estas aguas tratadas pues son agua con menos densidad de sal, bueno, agua dulce principalmente, que muy probablemente regresaba a la superficie por la diferencia de densidades. Mi participación es esta porque les quiero compartir un artículo que encontré apenas hace unos días que fue aceptado el 15 de diciembre de 2025, o sea, hace unos meses, que se llama Migración vertical del agua residual tratada inyectada en el acuífero salino de Playa del Carmen, Quintana Roo. Es muy interesante porque lo estudiaron con colorantes y otras técnicas, qué pasaba con esta agua que se inyectaban a 70 metros de profundidad y encontraron lo que suponíamos. El agua que llega a esa profundidad sube de nuevo por diferencia de densidad, contaminando de nueva cuenta un acuífero pues el objetivo de inyectar era alejar esta agua, pero finalmente terminamos contaminando una vez más el acuífero. Entonces, bueno, pues era el agradecimiento y compartirles este artículo que es muy importante, que nos permite entender qué es lo que está sucediendo para corregir, mejorar y finalmente, pues no vulnerar la fuente de vida en esta región, que es el gran acuífero. Gracias. Sí, 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 en ese artículo mencionan que encontraron contaminaciones. Desafortunadamente, ¿qué sucede? Si lo vemos así, buscaríamos cuánta agua sale de la planta de tratamientos y son volúmenes muy grandes, o sea, muy grandes. Ahora ese volumen inyéctalo en el subsuelo, pues llega un momento en que satura la región y por la misma presión de la inyección va a fomentar que suba por las fisuras que hay en el subsuelo y contaminar, sin duda. Muy interesante. Sí, gracias, Roberto. Y además, una cosita más antes de irme. Unos amigos hace algunos años descubrieron una cueva que estaba a 12 millas náuticas al este de Cancún, a 70 metros de profundidad, que sacaba una cantidad enorme de agua. Es un descubrimiento que no sé si ya se ha escrito algo al respecto, pero coincide, desafortunadamente, con la profundidad a la que se está inyectando el agua. Es decir, no solamente se inyecta y sube por diferencia de densidades, sino que además se está arrojando por lo menos 12 millas náuticas adentro en el mar, que llegaría a afectar a otros ecosistemas como el arrecife. Claro, claro. Wow, pues es Sí, importantísimo este tema justamente por el gran acuífero maya que se tiene aquí en la región y que pues todavía sigue habiendo estas malas prácticas, ¿no? De llevar el agua negra, el agua residual, pues prácticamente al suelo, arrojarla a los cenotes sin siquiera tratarla. Eh, Allá al respecto, doctor, ¿qué nos puede decir sobre la diferencia entre aguas negras y aguas grises? sí, las aguas negras son principalmente, se les llama así a las aguas que salen del excusado. Las aguas grises son las aguas que salen de la zona de lavar trastes, de la zona de que te bañas o de la zona de lavarte las manos. Esas son las aguas grises. Esas aguas grises, si usamos jabones biodegradables, son aguas que pueden servir para los jardines, para las plantas en macetas, ¿sí? No dañan. Las aguas negras, desafortunadamente, por su contaminación en materia fecal, ¿sí? Esas son contaminantes y si mezclamos las grises y las negras, que es lo que se hace normalmente, pues contaminamos el agua que sale de casa. Muy Doctor, tengo bien. una consulta, Cristóbal, tengo una Sí, consulta. adelante. Si bien en plataforma obviamente estamos contaminando lo que es los acuíferos, ¿verdad? Me imagino que los grandes hoteles que están cerca de la playa o al lado de la playa contaminan el arrecife. Entonces, en ese caso, teniendo su drenaje hacia el mar, de una u otra forma estamos contaminando toda la biodiversidad de la región.
sea más adentro en el continente cenotes o a línea de costa, el arrecife que es el segundo más importante del mundo, este arrecife que está aquí después del arrecife australiano. La solución Sí, definitiva hacia esto sería una planta de tratamiento por lo menos vamos a hablar aquí en Playa del Carmen, o en su defecto en los tres municipios como Cancún, Playa del Carmen y Tulum. sí. Yo creo que la forma de solucionar un problema es analizando cómo se genera el problema. El problema se genera por casa, por hotel, por centro turístico. Es decir, cada uno de estos contamina el agua. La solución es que se descontaminar el agua que genera, que contaminas. O sea, hay un dicho de un amigo de nosotros que dice, si la ensucias, la limpias. O sea, cada quien deberíamos de hacer eso. Si dijéramos en casa, podríamos decir que en casa lo que vamos a hacer es no generar aguas negras y las aguas grises las voy a descontaminar lo mínimo posible con jabones biodegradables, por decir algo. Los hoteles tienen la obligación por ley de regresar el agua eh, tratada, es decir, sin contaminantes. Lo que mencionas, Carlos, y aquí creo que sería bueno para una futura plática del proyecto Siantunich, es la contaminación que se genera en toda la costa, ¿sí? Y si recuerdas, cuando fuimos a la reunión de la UNAM, decían que en esas aguas negras que se depositan iban restos de cocaína, de drogas, y que eso estaba afectando y estaba terminando ya con el arrecife. Sería muy, muy interesante escuchar esa plática. Claro, pues también saludamos a María Leticia Rioja también que nos está escuchando y que bueno, también ella tiene proyectos justamente de este tema, del tema de los baños secos. Ella es una de las usuarias de baños secos aquí en Playa del Carmen. Y bueno, pues justamente también es una promotora de pues de estas ecotecnias, pues en las comunidades, justamente por la importancia eh, pues de proteger que no se vayan estos residuos al manto acuífero. De hecho, está mencionando en el chat, dice, creo algunos hoteles y grandes empresas tienen plantas de tratamiento. Sí, efectivamente, aquí me gustaría mencionar que el artículo 47 de la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley federal, pues regula las descargas de aguas residuales, incluyendo las aguas negras o drenaje, al establecer que éstas solo pueden realizarse en cuerpos receptores autorizados, prohibiéndose explícitamente vertederos directos o infiltraciones que contaminen aguas nacionales, subsuelo o acuíferos, de tal forma que la ley pues es muy explícita, ¿verdad? Sin embargo, pues no obstante, a pesar de que pues tenemos una legislación muy un tanto rígida, pues todavía sigue habiendo impunidad, ¿verdad? También se reconoce que en la península de Yucatán, especialmente en la Riviera Maya y el estado de Quintana Roo, pues se viola fragantemente este artículo por descargas hoteleras y urbanas no tratadas al gran acuífero Maya, causando contaminación por coliformes y nitratos en cenotes y pozos. Entonces, bueno, pues son temas que se tienen que tratar. Una Al, parte interesante aquí, te voy a comentar, sí. en algunos atlas de riesgos que he hecho en lugares de costa, que he encontrado, que no sé si han visto que de repente hacen una estructura que se mete al mar, ¿no? Luego le ponen un barandal y un pasillito para que la gente camine arriba de esos lugares. Bueno, pues eso es para disfrazar un drenaje que lo están descargando al mar, ¿no? Y para eso le ponen esa estructura y que la gente vaya a caminar ahí, pero eso lo utilizan para descargar. Eso hay en muchas zonas, ¿eh? Bueno, pues justamente lo que se propone con este proyecto Niche, pues es regular todo esto y pues buscar una mayor armonía entre pues las personas que vivimos aquí, los turistas que vienen a apreciar la naturaleza
Y pues también pues la naturaleza misma que se encuentra aquí, los demás seres vivos, microorganismos, organismos vivos que pues que también dependen del agua. Hay que pues mencionar esto, ¿verdad? A veces se nos olvida que convivimos, compartimos este planeta con miles, cientos de miles de organismos vivos que también requieren agua, que también tienen la necesidad de buscar agua pues en la selva, y que en estas regiones es muy difícil justamente porque no hay cuerpos superficiales. Tienen que buscar estos cenotes, estas dolinas, estas entradas subterráneas al agua para poder acceder a ella. Y si está contaminada, pues imagínense el gran riesgo que tienen de enfermar, desaparecer, pues hasta extinguirse estas especies, ¿verdad? Pues bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Por allá, Leti Rioja dice, el 19 de abril vamos a exponer dentro del Festival de la Tierra diferentes aspectos sobre baños secos como alternativa consciente. Muchísimas gracias, Leti. Pues algunas palabras finales, doctor, ya para cerrar. Pues muchas gracias y esperemos que podamos replicar esta plática más veces a más gente. En México, desafortunadamente, el aprendizaje que tenemos es a través de la repetición. Y entre más repitamos, pues creo que se va quedando un poco más. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.